España es la única selección en ganar por primera vez un mundial en este siglo XXI. La Roja es el ejemplo a seguir de todas aquellas selecciones que se han quedado cerca en los mundiales. Y hoy, junto a Irati Vidal y Pablo Parra, periodistas enfocados en cubrir a la selección española, descubrimos los motivos del éxito español en Sudáfrica 2010 y las probabilidades de conseguir la segunda estrella este verano en Norteamérica. Bienvenidos a Voces Mundiales. Arrancamos. ¿Qué tal? Soy Roberto Testas, qué gusto saludarles hoy para platicar sobre la selección española, una de las grandes favoritas a levantar la Copa del Mundo en 2026. Pero, ¿cómo fue el camino para conquistar su primera Copa del Mundo? Nuestros especialistas coinciden en que el chip cambió entre 2006 y 2008. Yo coincido mucho porque, fíjate, yo creo que 2006 es un año en el que Luis Aragonés entiende que España no tiene por qué ser la furia y España tiene que ser un equipo que sea otra cosa, porque nosotros éramos la furia, luego pasamos a ser la roja en competencia con Chile, pero nosotros éramos la furia roja, un equipo con raza y tal, y un equipo con raza llevábamos sin jugar una final desde la Eurocopa aquella de Arconada y Platini, o sea, quiero decir, llevábamos muchísimo tiempo sin conseguirlo. Entonces yo creo que ahí Luis Aragonés, además de lo de Raúl, que ahora lo comento, yo creo que se dio cuenta de que había jugadores para poder tener la pelota, jugadores para intentar hacer otra cosa, ¿no? Y que el poderío igual no era tanto el carácter que a lo mejor había impreso Camacho, como sí un fútbol más combinativo y de dominio del balón. Y yo creo que él lo ve e introduce a Iniesta y a Fábregas, que van prácticamente súper jóvenes, pero van allí un poco, bueno, pues a colocarse con la selección, a ver qué ocurre, a ver qué va pasando. Y luego tienes a un Fernando Torres emergente, tienes a un Puyol también que se va un poco consolidando. Entonces, es decir, que yo creo que ese Mundial llega ahí un poco a caballo entre toda esta generación y todo esto que luego se construyó. ¿Y por qué yo creo que es importante lo de Raúl? Lo primero, porque la vida son ciclos. Y esto pasa mucho, ¿no? Si a ti te hubieran dicho cuando llega Guardiola que se va a ir Ronaldinho y el Barça va a ganar el triplete, te hubieras dicho, es lo normal. No tiene por qué ser lo normal. O sea, de hecho era lo raro, pero a veces pasa. Quitas un jugador y metes a otro, o le pasó a Flick con Rafinha, que ha metido a Rafinha y el equipo con Rafinha ha sido otro, con un tipo que lo querían echar mucho para que jugara Nico Williams. Entonces yo creo que ahí, pues Luis intentó cambiar un poco la dinámica, refrescar las ideas en el vestuario y creo que al final acertó, porque el tiempo se lo dio. A mí me duele que Raúl no haya formado parte, ¿no?, de esa generación, porque creo sinceramente que Raúl se lo merecía y no creo que Raúl hubiese aportado muchas cosas negativas al equipo, pero había que romper con algo y creo que eso le sirvió también a Luis Aragonés para de alguna manera pensar encima ese discurso de van todos contra nosotros y que aquel vestuario se uniera, y fíjate luego lo que consiguió. Bueno, yo diría que el cambio para mí se da en la tanda de penaltis contra Italia. O sea, fíjate, yo tengo 30 años ahora mismo. Yo he crecido con el cliché de que España nunca pasaba de cuartos. Y vamos a los campeonatos pensando que nuestro techo era los cuartos. Y jugabas el Mundial de Francia en el 98 y bueno, pues yo era pequeño, pero no recuerdo que... O sea, mi padre a mí no me ha dicho que ese Mundial teníamos que haberlo ganado. Llegas al 2000 y pasa el penalti de Raúl, que Raúl encima ese año hace un año brutal y queda balón de plata. Entonces, claro, tú sentías y decías, es que no vamos a ganar el Mundial nunca. Y tú veías ahí a Italia en el 2006 y habíamos visto a Ronaldo en el 2002. Entonces yo creo que España no terminaba de creer que era posible ganar un Mundial. Y habíamos llevado jugadores, fíjate, la quinta del buitre, aquella selección que era espectacular. Yo soy del 95, pues en el 94 pasa aquello de competir contra Italia y el fallo de Salinas y lo de Tassotti, el codazo. Entonces nosotros teníamos un poco, yo creo, esa sensación y ese miedo de decir, es que no vamos a ganar nunca vamos a ver a la selección ganar nada. Y yo creo que ese año 2008, y yo creo que una tanda de penaltis encima contra una selección que nos había eliminado tantas veces como era Italia, para mí ahí es el clic que le hace ver a la generación de decir, mira, podéis ganar lo que queráis. Y hay que darse cuenta que en el 2008 España no era... A ver si me explico. O sea, si tú analizas el 11 de 2008, Casillas sí podía estar entre los mejores, pero pese a que ahora sean nombres de los mejores de la historia, o sea, Xavi era un jugador que todavía andaba un poco a caballo de consolidarse en el Barça. Iniesta no era ni mucho menos un tipo consolidado. Quizá Fernando Torres sí por el Liverpool, pero Villa era un jugador del Valencia, que era un excelente futbolista, pero no era un jugador top mundial. Silva, lo mismo. Entonces yo creo que al final todos ellos eran buenos jugadores, pero no eran jugadores super top. Y creo que en ese momento creyeron que podían serlo y luego, fíjate, pues vimos la etapa dorada de la selección y en clave clubes con muchos de esos con el Fútbol Club Barcelona.
O sea, España tenía la maldición de los cuartos. Aquí se decía que los mundiales y las Eurocopas llegaban hasta cuartos porque a partir de entonces era imposible pasar y que esa tanda de penaltis, ¿no?, frente a Italia en la Eurocopa del año anterior al 2010 rompe todo y hace que una generación que ya venía de ganarlo todo con el Fútbol Club Barcelona se crea, pues sí podemos ganar porque ya ha pasado esto de los cuartos, ya podemos tirar hacia adelante, pero yo te diría que creo que el gran causante de la España ganadora y del gen ganador y de creérselo es el paso de lo que llamamos aquí de la furia a la roja. España antes la llamaban la furia, era conocida así. Con la llegada de Luis Aragonés se pasa a llamar la roja por el toque, es el propio Luis Aragonés el que empieza a hablar de eso y es un Luis Aragonés. En España vivimos el fútbol de forma muy polarizada. O eres del Barça o eres del Madrid, o estás a favor del Barça o estás a favor del Madrid. Y la selección española arrastra eso. Y hasta entonces parecía que no le podías decir, por ejemplo, que no a Raúl, porque jugaba en el Real Madrid y era una leyenda del Real Madrid, que tenían que ir ciertos jugadores del Real Madrid y también ciertos del Barça, porque si iban más de uno y de otro, la selección estaba rota. Llega Luis Aragonés y dice, pues me llevo a Capdevila del Villarreal, me llevo a este de aquí y yo me llevo a los que son buenos. Me da igual que jueguen en Barça o en Real Madrid y se deja en casa pues a futbolistas importantes como Raúl. Yo creo que ese cambio de voy a generar un equipo más que las estrellas, más lo que me dicte la prensa, esa valentía, ¿no?, de Luis Aragonés fue lo que cambió la mentalidad de España y luego ya, pues eso, una vez ganas, yo creo que es más fácil ganar otra vez. Mira, yo lo de Luis Aragonés con Raúl lo puedo equiparar en la comparación para que la gente lo pueda entender en el Luis Enrique de París, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, con la marcha de Kylian Mbappé. Era tu mejor futbolista, pero para la idea de lo que quiere Luis Enrique, este Paris Saint-Germain funciona mucho mejor sin Kylian Mbappé. Pues yo creo que era un poco lo que hizo Luis Aragonés para la idea de la España que tenía Luis Aragonés, para ese global, para lo que quería generar y con los futbolistas que quería generar, por Raúl, por muy bueno que fuera, no encajaba con esa idea que tenía el seleccionador. Entonces yo creo que es algo parecido y al final, después de las críticas, porque aquí se mató a Luis Aragonés por no llevar a Raúl, porque además era emblema del Real Madrid, porque el Real Madrid tenía entonces un peso muy importante en la selección española, después salió bien porque se ganó una Eurocopa y porque después con la llegada de Vicente del Bosque continuó esa leyenda ganadora de España. Tras dejar atrás las excusas y conquistar la Eurocopa en 2008, llegó el Mundial de Sudáfrica. 2010 fue una Copa del Mundo única, por primera vez celebrada en tierras africanas y a la postre la única en la que hemos visto un nuevo campeón en este siglo. Creo que cuando empezó el Mundial, obviamente tú tenías que meter a España como favorita porque habíamos ganado la Eurocopa. Ostras, pero ya el primer día, ¡pum!, Suiza. Ya, ya otra vez que íbamos muy de favoritos y nos van a subir el morro. Ganamos a Honduras jugando fatal. O sea, el Mundial yo creo que es un momento en el que España, dentro de los 4 años que hace, del 8 al 12, creo que es... O sea, creo que España no me parece que juegue espectacularmente bien en esos partidos. O sea, sí que juega mejor que Holanda, sí que, pero no, o sea, no es el fútbol que se vio en el 8 incluso en el 12, que le metes 4 sí en la final a Italia y que ganas a Francia 2-0 y tal. No. Entonces, había dudas, claro, evidentemente. Y cuando te toca Chile y otra vez y vas a chutar un penalti y lo falla Villa. Que falló Villa un penalti. No, que falló Xabi Alonso el penalti. Que Villa había fallado otro contra Honduras. Que luego te hacen un penalti a ti, que lo tiene que parar Casillas. O sea, sí es verdad que te generaban dudas. Claro que te generaban dudas y porque era fastidiado. Pero creo que ellos, no sé si las tuvieron o las terminaron superando. Y es verdad que yo creo que en estos torneos, le pasa a Argentina también, cuando tú pasas un momento de dificultad, despegas. O sea, cuando tú te unes y eres capaz de superar un momento de dificultad, vas hacia arriba. Y creo que, si te fijas un poco en los campeones del mundo que ha habido, creo que ese ha sido. Le pasó a Argentina. No sé si no tengo tanto el recuerdo de Francia, o creo que el día de Croacia, Francia sufre mucho. No, Croacia contra Inglaterra, Francia que sufre y tal. Bueno, sí, yo creo que si tú superas un momento complicado en tu torneo, luego te viene muy bien para poder ganarlo. Y pese a continuar los éxitos en la Eurocopa de 2012, España no fue capaz de replicarlo en los siguientes mundiales, donde la decadencia arrancó de la peor forma posible en Brasil 2014. Tú cuando ganas en el 2010, pues le va a pasar a Argentina en esta. Tú tienes que llevar prácticamente a todos los que estaban. Y fíjate cómo es esa Copa del Mundo, que es un poco rara porque Villa y Torres no juegan el último partido, que creo que marca Villa. Xavi tampoco está bien y el día que nos la jugamos contra Chile juega Coque. Es una Copa del Mundo un poco rara.
te llega también Casillas en un momento raro de su carrera porque no era titular en el Real Madrid, que solo jugaba la Champions y la Copa, o sea, hizo buen nivel, pero ya viene de jugar la final de la Champions con un error calamitoso. Te viene también Diego Costa, que tampoco te llega en plenitud, y el primer día te pasa por la mano por la cara Holanda. Y España ya venía dando, yo creo que algún que otro síntoma, ¿no? de caer en algún amistoso y tal, y bueno, creo que al final pues también es el precio que tienes que pagar. A mí me cuesta mucho, o sea, lo que hizo para mí, por ejemplo, Francia, de meterse en 2 finales seguidas, o sea, me parece que tiene un mérito increíble. O sea, me parece que tiene un mérito brutal, porque es en torneos en los que una mala tarde del portero o una mala decisión arbitral te deja fuera, es que te manda para casa, es que no tienes margen de maniobra. Me parece de muchísimo valor el meterte en 2 finales del mundo. Por eso cuando critican a Deschamps, yo digo, ¿cuántos entrenadores en la historia han conseguido meter a un equipo en 2 finales de la Copa del Mundo? Pues no hay muchos. Entonces, Brasil 98-2002, tal, pero creo que tiene mucho valor y mucho mérito, y creo que en ese Mundial nos pasó pues que llegaba ya con los jugadores un poco resabiados. En fin, yo creo que tenías que pagar el precio de que hubieran ganado y que disfrutaran de ese Mundial, pero o sea, lo achaco a que no tuvimos la actitud de poder ganarlo, no de no querer, sino que era una selección en un momento un poco extraño. Yo creo que es difícil, ganando lo que habías ganado, también dar ese paso al lado, ¿no? Cargarte a leyendas. De hecho, fíjate que España viene de ganar ahora mismo una Eurocopa y a Luis de la Fuente le está costando apartar según a qué futbolista que fue importante en esa Eurocopa. Hablábamos ahora, por ejemplo, de la portería de Unai Simón, que no está dando el paso al frente con la presencia de Joan García. Pues allí fue en mayúsculo, en prácticamente todo el equipo. Es un salto generacional que le costó también al FC Barcelona, porque eran futbolistas que seguían jugando con el Barça, y fíjate los años negros que vienen después del Barça, de unas leyendas, ¿no?, que ya están muy desgastadas, que sean mayores, porque la edad pasa para todo, aunque lo hayas ganado y seas el mejor del mundo. Y yo creo que evidentemente le pasó factura, pero también entiendo la gestión del entrenador, que es muy difícil echar de la selección a pesos pesados y a leyendas después de lo que habían conseguido, es que fue Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Sí, también es cierto que yo creo que va a generaciones, que no sé si aquella España que no renovó tenía jugadores en España o españoles suficientemente buenos como para suplantar a unas leyendas que quizá medio gas seguían siendo más buenos que los que venían por detrás. Lo que te está pasando ahora es que sí tienes ese cambio generacional, que están saliendo muy rápido jugadores muy jóvenes prácticamente en todas las posiciones, que te permiten ir mejorando lo que tienes. Al final, en la Eurocopa no tenías la presencia de Joan García, que estaba empezando pero que no había despuntado, ahora lo tienes. En el lateral, por ejemplo, está mucho mejor ahora Marcos Llorente que un Carvajal, que no va a ir, pero quizá en ese momento yo no creo que España hubiera futbolistas que dijeran, es que si me llevo a este no nos llega a pasar el batacazo, ¿sabes? Luego llegó Rusia 2018, una Copa del Mundo en la que España parecía entre las grandes candidatas, gracias a un invicto de 20 partidos antes del torneo, incluyendo una goleada 6-1 ante Argentina y un gran recambio generacional con piezas como Isco Alarcón, Thiago o Marco Asensio. Pero un comunicado del Real Madrid y la sangre caliente de Luis Rubiales se encargaron de tirarlo todo por la borda a 48 horas del debut. Julen Lopetegui fue despedido, el inexperto Fernando Hierro fue elegido como entrenador y el resto es historia. En ese Mundial recordarás que se estrena el VAR, es el primer evento que hay VAR, y a nosotros en Rusia, que yo fui a cubrir ese Mundial, nos está dando Colina un curso de VAR a algunos periodistas. Yo por aquel entonces hacía la información del Real Madrid, o sea, yo venía de haber hecho la final de Kiev. Y yo veo y digo, Lopetegui. A nosotros nos habían contado algún que otro nombre, Allegri me parece que sonaba por esa época, ya no me acuerdo. Y un día recuerdo que Raúl Varela, un compañero mío, aquí deslizó Lopetegui como que a Florentino le gustaba, pero muy de lejos. Y veí Lopetegui y dije, fake. Digo, esto es fake, digo, esto no me lo puedo creer. Y claro, yo en el momento pensé, bueno, pues claro, encima el Madrid convocaba la pretemporada para el día después de la final del Mundial. Y yo dije, bueno, pues Lopetegui era el Mundial y se irá al Madrid. Como había pasado en 2008 con Luis Aragonés, pues se sabía que después iba a un club. Me parece muy absurdo o muy tonto que alguien piense que Lopetegui va a estar centrado en el Madrid y no va a estar centrado en ganar un Mundial con España, tío, que no se sabe cuándo vas a volver a entrenar en un Mundial. Y que es absurdo. Obviamente, si Florentino le llama, oye, ¿vas a querer a...? Pues no sé qué jugador habría por aquel entonces. ¿Marco Royce? Pues sí, pues no, tal. O algún momento en el que tuviera libre, lo dedicaría a jugadores del Real Madrid, o a lo mejor se tomaría un café con Carvajal. Pero sería absurdo pensar que no va a poner a Iniesta que juegue en el Barça porque entrena en Madrid. Entonces, claro, ahí el día transcurre y creo que la federación hace un comunicado. Y la federación comunica, oye, tal, se va a ir Lopetegui, no sé qué, tal. Y ya aquello empieza a hervir. Y yo recuerdo que esa mañana fui a la concentración de Portugal.
porque jugábamos contra Portugal el primer partido y nos pillaba como hora y media. Entonces fuimos a Cratovo, a la concentración de Portugal, y a mí me pilla ahí en la concentración de Portugal, en la rueda de prensa de... no recuerdo qué jugador portugués, pero me pilla ahí y claro, todo el mundo sabía, porque yo iba con mi esponja de Radio Marca y claro, yo te prometo que no he hecho más entrevistas en mi vida porque la gente no daba crédito, o sea, entrevistas como periodista, me hacían entrevistas porque la gente no daba crédito a que hubiesen echado al entrenador. Y creo que lo que allí pasó es que a Rubiales le comieron la cabeza. Creo que Rubiales es un tío muy temperamental, en las cosas malas sobre todo y en las buenas que tuvo también, y creo que cometió un error que nos dejó sin mundial. Apareció allí Hierro con Julián Calero, creo que Albert Celades también, en una selección que ni siquiera había diseñado él. Luego el ambiente ya era extrañísimo. Saúl hizo unas declaraciones que a Hierro no le gustaron y no le puso. Hierro era un entrenador sin absoluta experiencia, o sea, Hierro había entrenado creo que al Oviedo en segunda división. Entonces, pues creo que sí, Rubiales se cargó aquel mundial y sí coincido contigo. Yo en ese mundial, además por cómo se quedó el cuadro configurado y confeccionado, creo que España tenía opciones de poder haber hecho algo muy importante. Fue surrealista, la verdad. O sea, sí es cierto que quizá el Real Madrid tenía otro momento para anunciar a su entrenador, pero aquí pareció como también una pataleta de la Federación Española, ¿sabes? De ahora me enfado y no respiro. O sea, es cierto que al final está mal jugado por parte de Lopetegui y del Real Madrid anunciarlo delante o justo antes de una gran cita, creo que fue una semana antes de que empezara el Mundial, pero yo creo que esa España con Lopetegui, si en el enredo, ¿no? Que generó la marcha del seleccionador, meter a Hierro un poquito de parche, pues hubiera aspirado a muchísimo más. Fue surrealista, luego Lopetegui llega al Real Madrid y prácticamente no acaba ni la temporada. Fue un movimiento rarísimo, donde creo que el Real Madrid no tuvo quizás respeto hacia la selección española, pero creo que aquí el principal problema fue la selección española, porque al final yo estando en este trabajo puedo estar negociando el siguiente, pero estoy centrada en lo que voy a hacer ahora. Entonces yo creo que fue un error mayúsculo echar a Lopetegui a las puertas del Mundial. Aquí la prensa se ha llegado a cargar a entrenadores como Luis Enrique. O sea, Luis Enrique se fue muy, muy cruel en España con la presencia de uno de los mejores entrenadores del mundo ahora mismo, del momento, porque tenía Twitch, porque no caía bien, porque venía del FC Barcelona, porque decía lo que quería en rueda de prensa y le daba igual lo que tuviera delante. Y yo creo que hay un factor que hace que todavía sea más polarizado, y es que España siempre ha ganado con base de futbolistas del Barça y jugando a lo que juega el Barça en aquel momento. España, pese a representar quizá mayormente a la Comunidad de Madrid o al resto de España más que a Cataluña, no ha ganado teniendo jugadores en mayoritaria del Real Madrid, y yo creo que eso también ha tensado un poquito las cosas. Lo estamos viendo este año. Lamine ha sido gritado e insultado en todos los campos de España. ¿En qué otra selección del mundo imaginas tú que, yo qué sé, que Harry Kane pasea por todos los estadios de su país y le insultan, que Cristiano Ronaldo lo mismo? Pues es por esa polarización de cómo se vive aquí en España, que parece que si eres del Madrid no te puede gustar Lamine aunque sea español, ¿sabes? Entonces yo creo que es triste en realidad, porque al final todos representan a la selección española, y que yo creo que lo más bonito, por ejemplo, de la Eurocopa fue ver ese abrazo entre Carvajal y Lamine. Y tras aquella oportunidad perdida, llegó Qatar 2022. España llegaba tras ser semifinalista en la Eurocopa y finalista en la Nations League, pero el complicado clima mediático afectó a un equipo joven que no fue capaz de superar sus fantasmas. Yo te diría que en esa Copa del Mundo yo estaba muy ilusionado porque, ostras, yo veía a España haber jugado en la Eurocopa, de no ilusionarme nada a esa España de la Eurocopa a esta, y decir, ¡buah! Tenemos un entrenador que es la leche, que creo que es el mejor entrenador del mundo, que es Luis Enrique Martínez. Pero ya casi yendo un poco con información, Luis Enrique es un tío muy intenso también, y creo que en ese Mundial se rompió algo. El día de Alemania se rompe algo. Si te fijas en las alineaciones, creo que Laporte no juega con Japón, jugó Rodri de central, pero aquel día no juega ni siquiera Laporte con Rodri. Entonces ahí se rompe algo. Y luego creo que Luis Enrique ahora, es verdad que a todo lo pasado es fácil decirlo, pero creo que cometió un error para mí muy importante, que fue no llevarse a un delantero. Fue Morata, pero no fue ningún delantero suplente. Llevamos a Olmo, llevamos a Sarabia, llevamos un montón de jugadores de un perfil muy parecido, y luego hizo una cosa, lo que decías del central, que para mí fue muy absurda. O sea, aquel Mundial, si no recuerdo mal, te estoy hablando de memoria, pero yo creo que va Laporte como central, yo creo que va Eric García, creo que va Hugo Guillamón y creo que va Pau Torres, que son 4. Si tú le sumas a Rodri, si vas a poner a Rodri de central, ¿para qué te llevas 4 centrales?
y 0 delanteros, si vas a utilizar a Rodri como central, ¿no? Se equivocó, luego creo que no se confundió también en llevar a Ansu Fati, que creo que no estaba, y para él fue una decisión bastante grande. Bueno, pues yo creo que... No, a Jeremy Pino, que lo llevó y no debería haberlo llevado, que luego lo medio deslizó. En fin, yo creo que sí, puede ser que fuera el fin de ese juego posicional, porque yo creo que desde entonces, cuando llega Luis de la Fuente entiende que tiene 2 balas en la banda, como son Nico y posteriormente Lamine, y que su España va a ser una España de extremos, y los centrocampistas pues van a ser acompañantes de los extremos, que luego ha hecho rendir a Fabián a un nivel brutal, a Mikel Merino también, pero creo que esta España está configurada con extremos, y de ahí algunas convocatorias de jugadores que igual no juegan tanto en sus clubes, como Jeremy Pino con el Crystal Palace, o incluso Víctor Muñoz, que sí está jugando, pero ahora se está lesionando un poco, en la idea de llevar extremos, porque España es un equipo que juega por los lados ahora mismo. A fin de cuentas, llegamos a 2026. España viene de arrasar en la última Eurocopa con un estilo muy distinto al de antaño, con un juego más directo y arriesgado. Las dudas se centran en Luis de la Fuente, un entrenador que apunta a mantener a jugadores que le han dado alegrías, pero que ya no viven su mejor versión. ¿Será capaz de guiar a la favorita España a su segunda estrella mundial? Bueno, yo creo que lo que viene... A ver, al final España yo creo que es favorita para poder ganar el Mundial, ¿no? No sé qué pasará, porque al final los Mundiales pasan muchísimas cosas y te encuentras con un anfitrión que, bueno, pues tiene aquello con los árbitros como pasó con Corea, te encuentras con un jugador como Zidane que te desnivela algo en el año 2006, te encuentras con el año 2014 que no se dio en la fase de grupos, el 2018 que echamos al entrenador a un día de debutar, o el 2022 donde se nos metió Marruecos y no fuimos capaces de pasar. Y aquí solo hablando de este siglo, pero yo creo que a lo que le viene a España es una selección bastante hecha. Yo creo que va a ser... vais a ver lo que llevamos viendo en la Eurocopa y lo que vimos. Creo que es una selección de extremos, creo que es una selección diferente a lo que había en el 2010 con respecto a los centrocampistas, pero yo tengo que ser optimista con la selección porque me lo han demostrado. Entonces veo la línea defensiva y digo, ostras, es que luego voy al centro del campo. Sí que Rodri creo que ya está alcanzando su nivel con el City y Zubimendi también, pese al estado del Arsenal, pero claro, Fabián no ha tenido continuidad con las lesiones, Merino tampoco, Pedri también ha tenido bastantes lesiones, Olmo también ha tenido bastantes lesiones. Miro a los lados y veo a Lamine y a Nico y digo, ostras, ninguno de los dos ha podido estar bien, y solo Yarzábal. Entonces, claro, de 11 que yo tengo en la cabeza, solo tengo 2 puestos que tengo claro que estoy viendo rendir bien. Claro, luego esto me lleva a pensar que en la pasada Eurocopa, el hecho de que algunos jugadores no tuvieran tanta continuidad en los clubes o tantos partidos, les hizo llegar más descansados. Entonces, tengo ahí esa duda de ver cómo van a responder, pero sí que es verdad que creo que llegamos con dudas en algunos jugadores que lo ideal sería que llegaran en otro estado físico. Aunque, te digo que yo no rehuyo el papel de favorita porque somos la campeona de Europa y no sé cuánto es el último partido que perdió la selección, que si no cuentas la final de la Nations en la que perdimos en los penaltis, es que creo que hace mucho que no perdemos un partido. Entonces, me parece que España tiene que ser favorita número 1 a ganar, pero yo llego con un poquito más de duda aunque ya te digo que el día previo a debutar me ilusionaré, me pondré la camiseta roja con el escudo y estaré loco, pero hoy estoy ahí un poco a ver si repunta alguno y veo un amistoso que me gusten de preparación y les veo un poquito mejor. Bueno, es que si te fijas, probablemente Rodri es el mejor del mundo en su puesto y el segundo también lo tiene España, que es a lo mejor el Zubimendi, o el tercero con Enzo Fernández. No sé, yo creo que España en el centro del campo tiene una gran cantidad de alternativas que son brutales. Merino porque está lesionado, pero era uno de los jugadores importantes del mejor Arsenal de la temporada. Fabián es un jugador que ha sido el año pasado líder de un equipo que ha ganado Champions. Yo creo que, pues sí, la verdad que España tiene muy buenas alternativas. Lo de Pedri tengo alguna duda porque cuando estuvo jugando con Merino, Pedri casi que se intercambió la posición con Merino y fue más acercarse a Zubimendi y Merino fue el que ocupó la posición del 10 que metió un montón de goles. Entonces, bueno, sí que confío en que Luis de la Fuente, que es un tío que me parece que tiene un gran libreto táctico, pero que es un tío muy sencillo, en el sentido de que si este me funciona bien de 8, lo pongo de 8, y si este me funciona bien de 10, lo pongo del 10, quiero un 6, un 8 y un 10, no me invento jugar con 3 8 o con 3 6 o con 3 10, sino que pongo 1, 1 y 1. Juego con 2 extremos y juego con un delantero que igual es más móvil como Yarzábal. Entonces, bueno, creo que tenemos bastantes alternativas y sí que es evidentemente que yo creo que seguramente el centro del campo sea la posición en la que España es más diferencial. Hay mucha emoción, hay muchas ganas, pero una gran incógnita, y es cómo va a volver Lamine Yamal de esa lesión, ¿no? La gente se paralizó el país, de hecho los principales periódicos al día siguiente, la portada era la foto de Lamine y la palabra alarma, porque evidentemente con o sin Lamine cambian mucho las papeletas que pueda tener la selección española, porque hay que recordar que al final España venció la Eurocopa y la venció con un Lamine y un Nico pletóricos. Nico Williams no ha tenido su temporada, la pubalgia le ha lastrado muchísimo y no está
teniendo protagonismo con el Athletic Club. Yo creo que sí va a ir al Mundial, pero claro, Lamine, y sobre todo cómo estaba Lamine en este tramo final de la temporada, te aproximaba muchísimo al centro mundial. Lo que nos informan de Barcelona es que evidentemente para el Mundial llega. Yo creo que para los 2 primeros partidos en la fase de grupos no. Hay que recordar que al final son chavales, que está España jugando pues con críos que Lamine se fue estudiando la ESO, ¿no? Para acabar los estudios a la Eurocopa, la ganó con prácticamente 16 años. Y luego la pubalgia que están teniendo muchos de los jóvenes futbolistas, la hemos visto en Mastantuono, en Lamine Yamal, en el propio Nico Williams, y en él no han acabado de encontrar la tecla para que tenga la regularidad que sí ha tenido Lamine Yamal al final de la temporada. Luis de la Fuente es muy de los suyos, ya ha dicho que va a aguantar a futbolistas que estén lesionados o tocados, y yo creo que a la mínima que esté al 50% vamos a ver a Nico Williams en el Mundial con la selección española. La otra gran opción, y la que gusta mucho, sobre todo por la temporada que ha hecho, pero que ha tenido poca continuidad con la selección española, es la de Víctor Muñoz. Sí, yo creo que va a ser de banquillo, evidentemente como vuelvan los dos, porque esta semana también está de baja Víctor Muñoz, está siendo un tramo final de temporada con el Mundial ahí a la vuelta de la esquina, que yo creo que también van con pies de plomo todos los futbolistas. Es evidente que el titular tiene que ser Nico Williams, ya no solo por lo que es Nico Williams o por lo que sabemos que puede hacer, sino por cómo se entiende con Lamine. Al final la gran estrella de la selección es Lamine. Te diría que junto a Pedri me costaría decidir cuál de los dos es el líder de esta selección, pero es evidente que la forma en la que se entienden y el juego que enamoró el año pasado a Europa y al mundo de la selección española era con Nico y Lamine, y que si están bien van a jugar los dos de titulares. Y yo creo que hay que añadir a Gavi en esa ecuación, que Gavi parecía que no iba a tener oportunidades de ir a la selección española porque ha estado lesionado todo el año, pero la forma en la que ha vuelto, el liderazgo que ha tomado en el FC Barcelona en un momento decisivo de la temporada, y sobre todo lo que le gusta a Luis de la Fuente, Gavi, y el liderazgo que pueda tener, yo creo que hace una que lo convierte en un futbolista que vamos a ver seguro en el centro del campo de la selección española. Para mí, por temporada ahora mismo, ya no solo con clubes, sino con selección, Zubimendi me daba la sensación de que estaba un pasito por delante de Rodri, pero también es verdad que Rodri está acabando muy bien y es una magnífica noticia para la selección. Imagínate tú qué selección del mundo puede elegir entre Zubimendi y Rodri. Es que quizá los dos mejores ahora mismo en su posición. Mira, yo he defendido mucho la presencia de Joan García porque a mí sí Luis de la Fuente me dice hace unos meses, cuando Lamine estaba lesionado, que es que me da igual porque a la selección tienen que ir los mejores, entonces a la selección tienen que ir los mejores también en la portería. Entiendo que es una posición al final diferente, que la gestión es muy peculiar, pero la temporada de Unai Simón y la temporada de Joan García no tienen nada que ver. De hecho, es que para mí el debate está en si Joan García o David Raya en la portería de la selección española, pero yo creo que vamos a ver a Unai Simón, que Joan García va a ir al Mundial, pero que no va a jugar de titular, a no ser que pase pues no sé, o una lesión o una hecatombe con Unai Simón, porque lo que te decía, Luis de la Fuente es muy de los suyos, es su capitán, es el portero que le ganó la Eurocopa, y vamos a ver a Unai Simón titular en la portería de la selección española. ¿Que no lo entendéis allí? Tampoco lo entendemos aquí, porque al final es decisión de entrenador. Sí que es cierto que creo que Unai Simón ha acabado la temporada mejor de la que la empezó, que está teniendo pues buenas actuaciones en los últimos partidos, pero es que claro, tienes a dos porteros, uno jugando semifinales de Champions, el otro quedándose en cuartos, y el que va a jugar de titular en el Mundial es en un Athletic Club que seguramente ha hecho la peor temporada de los últimos 10 años. A ver, yo creo que el grupo es asequible porque, salvo un grupo, por lo que he estado viendo, es un mundial donde las grandes potencias lo van a tener fácil en la primera fase, ¿no? Que va a ser un poco de calentamiento. Es evidente que seguramente el de Uruguay es el más difícil, porque Uruguay al final es una selección que por ganas, que por fútbol también, y que por los jugadores que tiene siempre te lo pone difícil. No va a ser fácil ganar a Uruguay, pero que el resto de la fase de grupos España debería solventarlo con facilidad, y más si quieres ir a ganar el mundial. Y después es que yo veo que Francia tiene un talento, es que Francia tiene para dos equipos titulares, ¿eh? A mí me asusta mucho. Creo que es posible que Francia se cuele en su tercera final de un mundial consecutivo, y eso sería gigante. A Argentina, pese a que le dan la vitola de gran favorita, yo con un Messi quizá algo más apagado no la veo como tan potente, y creo que una de las tapadas va a ser Portugal. Creo que está creciendo mucho Portugal con Vitilla en el centro del campo. Es una selección que juega muy bien al fútbol y que yo creo que puede llegar lejos en este mundial, y lo que te digo, yo creo que si Lamine llega a punto y cómo juega la selección española y cómo se entienden, es una de las grandes favoritas.
Bueno, tú hablas y escuchas a la gente por la calle y aquí la gente da por hecho que España va a ganar el Mundial. O sea, la gente en la calle se lo ha creído y está convencida de que así va a ser. Mira, yo en cuanto a presión te digo que creo que estamos ante una generación de futbolistas que yo les llamo sinvergüenzas en el buen sentido de la palabra, que no tienen presión, no saben lo que es. Es que antes de la final de la Eurocopa la Federación nos enseñó un clip y Lamine se echó una siesta en el autobús. Es que, ¿qué jugador con 16 años va a jugar una final de la Eurocopa, llegas de ser el líder de tu selección y te echas una siesta tan pancho y te acabas levantando para jugar la final, la ganas y con 17 años ya eres pues campeón de Europa? Entonces yo creo que estamos ante una generación de futbolistas muy jóvenes que no le temen a nada, que prácticamente todavía no saben lo que es el fracaso y que juegan sin presión. Lo han demostrado en el Fútbol Club Barcelona, algunos con sus equipos también, y sobre todo la selección española. La base es muy joven y la base es lo que digo yo aquí, muy sinvergüenza en el buen sentido, porque es que no le temen a nada y van a por todas. Entonces yo creo que eso es un punto a favor de España. Finalmente está la gran duda. ¿España 2026 juega mejor al fútbol que aquella de 2010? Nuestros expertos apuntan hacia una selección más divertida, pero menos confiable. ¿Serán capaces Lamine, Pedri y compañía de tomar la estafeta y guiar a España hacia el título? Me parece mejor la del 10, pero me parece más entretenida esta. O sea, la del 10 te dominaba con el balón y en el Mundial se vio que a veces metía un gol y empezó a dominar y a dominar y a dominar y a dominar y a dominar. Y yo creo que esta España de Luis de la Fuente es una España de vértigo. Esta España es una España vertical, esta España es una España que busca el balón a los lados y los entran como cuchillos. Esta España es un equipo con Pedri que creo que es todavía más vertical que Iniesta y que Xavi, que tenían, o sea, obviamente eran más horizontales, sin ser esto un defecto. Y luego creo que tenemos laterales súper agresivos. No sé, a mí es que la verdad que si tuviera que elegir cómo me gustaría que jugase mi equipo, si yo fuese entrenador, yo jugaría como juega esta España, con extremos, vamos, o sea, es que te rajan a la espalda o te encaran todo el rato, te meten uno y te buscan el segundo, y ahí se vio en la Eurocopa, ¿no? Que al final somos una selección que jugó, creo, de manera espectacular. Y la España del 2010, yo creo que por nombre, o sea, no sé cuántos de la España de ahora serían titulares en esa España, creo que muy pocos, pero creo que a nivel de lo que es vistosa, pues ojalá tengamos que compararlas a las dos como campeonas, pero creo que yo te diría que es mejor la del 10, pero más vistosa y más entretenida de ver esta. Es mucho decir. Al final yo creo que esta España es más divertida, pero que la otra jugaba mejor. Es un fútbol totalmente diferente. Al final, la España campeona del mundo, sí es verdad que además en ese Mundial sufrió muchísimo para sacar adelante los primeros partidos, pero es la base del fútbol, del mejor Fútbol Club Barcelona de la historia, la base de ese Barça, pues del sextete de Guardiola. Y al final se entendían muy bien entre ellos y era el juego posicional, ¿no? De muchos toques y de entender lo que tenían delante. Y esta España es muy parecida al Barça de Hansi Flick, que es una España muy vertical, una España muy divertida, que no le teme a encajar porque va al ataque. Y la base de las dos es muy cruifista, pero yo creo que no se puede comparar. Yo creo que tenía mucho más talento la España de 2010, pero que esta de ver quizás un pelín más divertida. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Voces Mundiales.